de la Propiedad Intelectual, Indecopi, al organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones, OSIFTEL, al organismo supervisor de la energía y minas, OSINERMIN, a la Superintendencia Nacional de Servicios Saneamiento, SUNAS, y al organismo supervisor de la inversión de infraestructura de transporte, uso público, OSITRAN, para que en el año fiscal 2013, de lo establecido por el artículo 73 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Igualmente, señor presidente, el texto lo alcanzaré al presidente de presupuesto. Igual, declárese de interés nacional del proyecto gasoducto al sur del país del Ministerio de Energía y Minas y mecanismos para fijar procedimientos simplificados. El desarrollo del sector energético presenta hoy en día diversos puntos donde es vulnerable debido principalmente a la concentración de la generación eléctrica en Lima, dependencia del suministro del gas natural de Camisea, por lo que hace imprescindible la ejecución de un sistema redundante al gasoducto y poliducto excedente en el tiempo más corto posible, ya que la indisponibilidad de un día de gas podría ocasionar un racionamiento mayor de electricidad y mecanismos para fijar un procedimiento simplificado para certificaciones ambientales. Por lo tanto, señor presidente, se propone incluir la siguiente disposición: declárese de necesidad nacional y de ejecución el proyecto gasoducto al sur del país, de acuerdo a los lineamientos que define el Ministerio de Energía y Minas. Los demás textos igualmente alcanzaré en su integridad al presidente de la Comisión de Presupuesto. Esta también, señor presidente, es uno de los proyectos emblemáticos de este gobierno, porque el pueblo peruano, señor presidente, está esperando el gas barato, y con la ejecución de este gran proyecto se hará realidad este anhelo tan grande por los miles de familias que viven en lugares altoandinos de nuestro país. Haré llegar igualmente, señor presidente, el texto completo al presidente de presupuesto. Exoneración para compras de vehículos. Los ministerios requieren del apoyo de vehículos automotores que posibiliten el acceso a las zonas de atención de los ámbitos de intervención de los ministerios, especialmente de aquellos que se desarrollan sus intervenciones en el ámbito rural y con poblaciones dispersas, para que puedan realizar de manera adecuada la entrega de los servicios de esta oferta. Por ello es imprescindible que se les autorice la adquisición de vehículos automotores para lo que propongo la siguiente disposición: exonérese a los ministerios del Poder Ejecutivo de la prohibición prevista en el numeral 10.5 del artículo 10 de la presente ley. Igualmente, por falta de tiempo, señor presidente, el texto completo haré llegar al presidente de la Comisión de Presupuesto. Continuidad de otros gastos, con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios que provee el Estado con cargo a los recursos no ejecutados durante el año 2012, así como fortalecer los servicios que actualmente vienen entregando a la población del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Por lo que se propone lo siguiente: dispóngase para garantizar la continuidad de las actividades a cargo de los pliegos que a continuación se menciona. Autorícese a incorporar en su presupuesto institucional en el año 2013, en la fuente de financiamiento recursos ordinarios, los recursos no ejecutados en el presupuesto institucional del año 2012 por la fuente de financiamiento recursos ordinarios del siguiente pliego. Igualmente, señor presidente, haré llegar el texto completo al presidente de la Comisión de Presupuesto. Ampliación de funciones de la empresa ENACO. La empresa ENACO tiene por finalidad ejercer el monopolio de comercialización e industrialización de la hoja de coca y se encuentra bajo el ámbito del FONAFE, en el marco de la política del Estado
de reducir los cultivos ilícitos de hoja de coca y combatir frontalmente el narcotráfico y la producción de drogas, se considera necesario ampliar las funciones de la empresa ENACO a fin de que, a la par de la comercialización e industrialización de la hoja de coca, puedan también comercializar productos agropecuarios alternativos, tales como el café, stevia, entre otros, a través de un programa piloto sustentado técnica y financieramente que ejecutará ENACO en coordinación con el FONAFE. Por lo que se propone la siguiente disposición: autorícese a la empresa nacional de ENACO S.A. a comercializar en sus zonas de influencia productos agropecuarios alternativos a los establecidos en su objeto social a través de un programa piloto, el mismo que deberá ser aprobado por el directorio de FONAFE y sustentado técnica y financieramente por el directorio de la empresa nacional de la coca. Igualmente, señor presidente, el texto completo haré llegar al presidente de la comisión. Recursos para el pago de materiales en el tramo 2. Autorícese al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a realizar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático hasta por el monto de 194.600.000. Para que concluya, congresista Molina. Con el objeto de habilitar recursos por un monto de hasta 186.600.000 para el pago del saldo del adelanto de materiales de obras civiles y electromecánica del sistema eléctrico del transporte masivo de Lima y Callao, Lima 1, tramo 2, Avenida Grau, San Juan de Lurigancho, así como realizar transferencias financieras hasta por 6 millones a favor de la Agencia de Promoción de la Proinversión para la contratación de una banca de inversión para el concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco, con cargo al presupuesto institucional. Igualmente, señor presidente, el texto final haré llegar al presidente de la comisión. Es todo cuanto puedo decir. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Tiene la palabra el congresista Gagó Pérez. Gracias, presidente. El presidente del Consejo de Ministros ha señalado que el presupuesto fiscal para el año 2013 es equilibrado entre los ingresos que se esperan obtener y los gastos que se programan, lo cual me parece correcto. Sin embargo, este gobierno ya lleva casi 2 años en el poder y no hemos visto los avances suficientes. Esto es lo que llaman la gran transformación. Esto es inclusión social. Cuando a sectores de salud y educación apenas se le ha incrementado 8.9 y 12.7% con relación al presupuesto del año anterior. Yo creo, señor presidente, que este es un presupuesto de la pequeña transformación y de la no inclusión social. Se pretende atender enfermedades de alta complejidad a través del Plan Nacional de Atención Integral de Cáncer y asimismo pretende incrementar la cobertura de salud en enfermedades de alto costo social para la población más vulnerable. ¿Y cómo se va a realizar esto? Con el presupuesto que vamos a aprobar para el sector salud. Lo cierto es que no se cuenta con un plan elaborado que nos permita conseguir determinados objetivos que puedan mejorar finalmente las condiciones de la vida del pueblo peruano. Lo que puedo apreciar, señor presidente, es un presupuesto cuyo objetivo central es satisfacer las burocracias existentes en los diferentes sectores del Estado. Y no se busca elaborar un presupuesto orientado a satisfacer las necesidades de los ciudadanos peruanos. Una muestra de ello es como el programa del PRONA, cuyo funcionamiento está programado hasta diciembre del presente año, ha incrementado desde el mes de mayo su presupuesto mensual de contrataciones CAS. Así tenemos que en mayo se contrató CAS por un monto de 400.000 soles y en el mes de octubre el monto de estas contrataciones sobrepasa el 1.000.000 de nuevos soles, es decir, más del doble. Y asimismo ya nos están repartiendo algunos insumos de los desayunos escolares
Esto se está produciendo en un programa del Estado que se está extinguiendo. No me imagino cómo estarán los demás programas o entidades de este gobierno. En esta burocracia es que se gasta el presupuesto del Estado, y así podemos afirmar que el presupuesto del año 2013 priorizará la inclusión social. Señor presidente, quisiera exhortar al presidente del Consejo de Ministros, al ministro de Economía y Finanzas, para que dejen de conducir el país en piloto automático. La marca Perú no solo debe ser un spot publicitario, el crecimiento económico no solamente debe sentirse en ciertos sectores, sino que debe verse reflejado en los trabajadores peruanos. Y esto se va a producir cuando deje de haber un trabajador del INPE para el ciudadano de 400 internos, cuando los auxiliares jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial dejen de tener un sueldo tan bajo, a diferencia de los magistrados, y cuando las enfermeras y médicos reciban todos un sueldo acorde a su labor. Señor presidente, le voy a alcanzar al presidente de la Comisión de Presupuesto algunos cambios respecto a estos temas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, congresista Gago. Congresista Modesto Julca. Si no está el congresista Julca, congresista Cecilia Tait. Presidente, yo iba a presentar un PowerPoint, si me podría poner más adelante, posponer, por favor. Gracias. Muy bien. Congresista Casio Guaire. A ver, le dice. Ya. Muchas gracias, señor presidente. Y por su intermedio para saludar al Premier y a todo el Consejo de Ministros. Creo que todos en estos momentos podemos sentirnos contentos por el crecimiento económico que tiene nuestro país, y eso es claro. Y en ese sentido, señor presidente, no podemos soslayar el norte que nos fijan las megatendencias mundiales, como la creciente globalización, el desarrollo exponencial de las telecomunicaciones, la masificación del uso de Internet, la amenaza del cambio climático, la preocupación por el ambiente, la preferencia por los productos naturales y el desarrollo de la nanotecnología y la robótica, enmarcados en el acuerdo nacional, los ejes objetivos estratégicos y resultados específicos del Plan Bicentenario 2021. En esa dirección también no podemos negar realmente ese presupuesto de 1.000 millones destinados exclusivamente para la zona más pobre, para la zona más olvidada durante siglos. Me estoy refiriendo específicamente para toda la parte sierra, quienes serán beneficiarios, principalmente para poder implementar sus riegos, y también presas y represas en la parte sierra del Perú. Por lo mismo, señor presidente, consideramos que desde el año pasado se viene gestionando lo que es un megaproyecto del Hospital Neoplásico de la Macrorregión Centro. El Hospital Neoplásico Macrorregión Centro, en el año pasado, en la 66ª disposición complementaria final de la Ley 29812, Ley Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2012, ya tenía su origen. En esta oportunidad debería desembolsarse un monto de un 40% del proyecto integral para que pueda continuar, que es una necesidad fundamental para nuestra región. El texto voy a alcanzar a la mesa de la comisión. Igualmente, señor presidente, quiero invocarles y aquí pedirles una vez más que mi región, la zona más pobre, la parte sierra fundamentalmente, que hace muchos años necesita una interconexión de una carretera,
que la cual ha sido olvidado y abandonado la zona altoandina, prácticamente marginados. Y creo que esto ha llegado el momento que una implementación de una carretera que realmente puede... Congresista, un tiempo para que concluya. Para terminar, yo quiero decirles, la carretera de Chupuro hasta Chongosalto también se ha considerado en este presupuesto anual 2013, señor presidente. En esa invocación, si usted lo permite, señor presidente, me pide una interrupción el congresista Cárdenas. Tiene la interrupción, congresista Cárdenas. Bueno, gracias presidente, gracias congresista. En realidad lo que nosotros quisiéramos es puntualizar el pedido del congresista Casio Guaire respecto a que se declare de interés prioritario la construcción e implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la macrorregión del centro del Perú, del siguiente modo: disposición complementaria final. Declárese de interés prioritario la construcción e implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la macrorregión del centro del Perú con código SNIP número 102124, para cuyo efecto el Ministerio de Salud priorizará recursos con el objeto de apoyar el financiamiento del citado proyecto. La transferencia de recursos del citado ministerio a favor del gobierno regional del departamento de Junín se realiza mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Salud. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Concluya, congresista. Muchas gracias, presidente, y agradezco también a mi paisano y colega Johnny Cárdenas, quien también estamos promoviendo, impulsando para que se haga una realidad este hospital tan necesitado para nuestra región. Para terminar, una vez más, señor presidente, invoco que también este artículo sea considerado para la construcción de esta carretera desde Chupuro hasta Chongosalto, que también le alcanzaré a la mesa de la comisión para que se incorpore, señor presidente, porque es una necesidad para que de esa manera los pueblos más olvidados de este lugar, del Perú profundo, se integre realmente para un desarrollo y sea incluido también para el desarrollo integral de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Continuamos. Congresista Elías Rodríguez. Gracias, señor presidente. Un saludo al señor presidente del Consejo de Ministros y a los señores ministros de Estado que por mandato de la Constitución el día de hoy estamos discutiendo aquí con los representantes del pueblo el presupuesto de la República, la ley más importante que da el Parlamento Nacional. Yo quiero dejar sentado aquí algunos puntos como conclusión del análisis de este presupuesto. Señor presidente, este presupuesto, y es necesario decirlo, es centralista, porque contempla el 67% del presupuesto nacional al gobierno central, mientras que los gobiernos regionales y municipales más o menos fluctúan entre el 16 y 17% de este presupuesto. Se destacan sí programas importantes como el programa Mi Riego, Foniprel, pero son manejados por el Ministerio de Agricultura, por el Ministerio de Economía, y esperamos que la función o el espíritu de ellos llegue precisamente a las zonas más pobres y necesitadas de nuestra nación. Señor presidente, quiero referirme también a la capacidad de gasto del presupuesto de este año. Es señalar claramente aquí que en lo que va hasta fines del mes de octubre solo se ha ejecutado el 60% del presupuesto público nacional, señor presidente. Y en lo que va a lo que se refiere, señor, las inversiones en la capacidad de gasto, esto es peor. El gobierno central solo ha ejecutado hasta el mes de octubre 44%, los gobiernos locales 46% y los gobiernos regionales el 49%. Dejando aproximadamente 22.000 millones de saldo que no se va a utilizar. En un país donde hay pobreza, en un país donde hay desnutrición,
donde necesitamos, señor presidente, una lucha frontal contra la delincuencia, implementar al Ministerio del Interior, pagar mejor a nuestros policías, a las enfermeras que trabajan en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas policiales, a los trabajadores del Poder Judicial y del INPE que hoy hacen sendas huelgas. Hoy estamos dejando, señor presidente, un dinero importante que es en el rubro de inversión. Quiero señalar en mi condición de parlamentario de La Libertad y elevar mi voz de protesta, señor presidente, porque las regiones de Moquegua, Tacna, Lambayeque y La Libertad, a la cual yo represento, tienen un ingreso menor al presupuesto del año pasado, señor presidente, retirándole los factores provisionales y pensionables. Al mismo tiempo, quiero hacer llegar al señor presidente de la Comisión de Presupuesto, y voy a rogar algunos minutos adicionales de la bancada Concertación Parlamentaria y el APRA, para decirles que en La Libertad hay un centro del Instituto Regional del Cáncer, y pedimos que se autorice para el año 2013 al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, doctor Luis Pinillos Ganosa, del pliego 451, Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, el nombramiento de su personal administrativo y asistencial en plazas presupuestadas, que al 31 de diciembre del año 2012 haya prestado servicios personales por más de 3 años consecutivos en dicha entidad y cuenten con evaluación favorable sobre su desempeño laboral después del primer año de servicios ininterrumpido, para lo cual queda exceptuado de las restricciones presupuestarias vigentes establecidas en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 en materia de nombramiento de personal. Al mismo tiempo, en ese mismo sentido, el año pasado se aprobó en la Comisión de Presupuesto la creación de unidades ejecutoras, es decir, UGELES, en La Libertad y en otros pueblos más, pero no se les exceptuó de las restricciones para poder contratar personal. En ese mismo sentido, señor presidente, La Libertad tiene solo en Trujillo más de 1 millón de habitantes, una gran cantidad de población estudiantil, y requerimos la redistribución de nuestras UGELES, que hoy en día se encuentran concentrados solo en la ciudad de Trujillo. Por eso pedimos la exoneración del pliego presupuestario del Gobierno Regional del Departamento de La Libertad de la prohibición establecida en el artículo 6, 8, 9 de la Ley 29.812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012, y de la 9ª disposición transitoria de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y demás normas que se opongan o limiten su aplicación para la contratación de plazas en las siguientes unidades ejecutoras. UGEL 1, Unidad Ejecutora Educación 313, El Porvenir. Unidad 2, Unidad Ejecutora Educación La Esperanza. Unidad 3, Unidad Ejecutora Educación Trujillo Noreste. UGEL 4, Unidad Ejecutora Educación 316, Trujillo Sureste, con cargo a su presupuesto institucional en concordancia con los cargos previstos en sus respectivos cuadros de asignación de personal CAP de las unidades ejecutoras creadas por la 26ª disposición complementaria final de la Ley 29.812 y la Unidad Ejecutora Educación Virú 312 de la región La Libertad. Quiero también destacar que hago presente a la Comisión de Presupuesto el artículo que permite autorizar al Jurado Nacional de Elecciones para efectuar una contratación de profesionales en las plazas previstas en el cuadro analítico de personal con cargo a su presupuesto. Pero, señor presidente, al margen de lo que significa hacer una crítica muy constructiva y válida por la falta de la capacidad de gasto demostrada en este año del gobierno central, señor presidente, lo cual hay que hacer una mea culpa y crítica, en nombre de la región La Libertad también quiero expresar, y sean mis palabras las del señor presidente regional José Murgia Sanier, agradecer porque en la ley de endeudamiento que va a aprobar este Parlamento, al igual que el proyecto Majes Iguas, el proyecto especial Chavimochic de la región La Libertad tiene una garantía de 300 millones de dólares, no nos están regalando, no le están dando a La Libertad, es una garantía para que se pueda realizar la licitación de la tercera etapa del proyecto Chavimochic, que determinará la construcción de la represa Palo Redondo hasta las pampas del pueblo de Paiján. Señor presidente,
Agradezco por esta oportunidad a la región La Libertad a través de Chavimochi y espero que estos pedidos sean tomados en cuenta. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Pedimos disciplina a los parlamentarios que coordinen con su vocero. Congresista Rimarachín, 5 minutos según la lista de su vocero. Gracias, presidente. En primer lugar, señor presidente, el día de hoy, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en una reunión histórica, se va a votar la incorporación de Palestina como Estado observador de la ONU. Según los medios de comunicación, existirían más de 150 países que votarían a favor de la causa del pueblo palestino, que es un derecho que los pueblos de Latinoamérica están respaldando, entre ellos nuestro país, al cual debemos felicitar. Ha habido muchos muertos, es una zona en guerra y esperamos que se haga justicia. De la misma forma, el pueblo peruano pide justicia en la distribución del presupuesto y justicia también en la elaboración del mismo. Creemos que el presupuesto 2013 es absolutamente recesivo. Necesitamos un presupuesto expansivo que dinamice la economía interna. Este presupuesto ha sido hecho pensando en una situación de inflación de 3 dígitos. Habría sido perfecto para el primer gobierno del señor Alan García, el cual hubiera funcionado si en vez de poner la plata en el bolsillo de los 12 apóstoles, lo hubiese puesto en el bolsillo de los de abajo, de los trabajadores, de los pequeños y medianos productores y no en los dólares MUC. Así otra hubiese sido la suerte del país y no el tremendo desastre del cual hasta hoy no salimos. Cuando vino el siguiente gobierno no cambió nada, señor presidente. Seguimos en la senda que nos impusieron los colonizadores. Vivir de la exportación de nuestros recursos naturales, igual como fue durante los últimos 500 años. Durante el gobierno del fujimorismo, en maletas repletas de dólares se los llevaron a Japón. Y durante el segundo gobierno de García, mala suerte. Durante el segundo gobierno del señor García, mala suerte. El dinero público se perdió en faenones. Parece que la mala suerte de este país va a continuar y el dinero público no va a ir donde debe ir, a manos de las mayorías, para dinamizar la economía en general, para propiciar el desarrollo social, para mejorar la calidad empresarial, para comprar tecnología, que es una mercancía más, para mejorar la calidad educativa, para la investigación que nos lleve a la innovación tecnológica, para socorrer a los desválidos, que el sistema injusto que padecemos los condena a la miseria, presidente. Acá todavía los seguidores de Friedman no se enteran que los adoradores del libre mercado, los enemigos de la regulación estatal, han llevado a Estados Unidos y Europa a la peor crisis después del crack del año 29 y siguen con las recetas para achicar el Estado y siguen vendiendo recetas parecidas como el gran mejor pan. Esto ha hecho que el ministro de Economía de nuestro país se haya convertido en un mero cajero de los acreedores. Está haciendo caja para que en el momento que el patrón le pida, corriendo le entregue la bolsa, dejando al Perú colgado y en un desorden social peor que el que está viviendo Grecia, España y otros países en Europa. Nosotros creemos al final. Interrupción. Con mucho gusto, tiene la interrupción, congresista Castellano Godoy. Muchas gracias, congresista Rimarachín. Muchas gracias, presidente.
Parece, presidente, que el congresista Rimarachín se quedó en el pasado. No sabe que el mundo ha evolucionado. Parece que el congresista Rimarachín se quedó allá por antes de los 90, pero hay que recordarle, congresista Rimarachín, a través siempre de la presidencia, que se produjo la caída del muro de Berlín. Estamos en otros tiempos. Ya no estamos en la gran discusión si somos de derecha o de izquierda. El ciudadano de a pie, el peruano, nos pide servicios públicos básicos: agua, desagüe, seguridad ciudadana, infraestructura, conectividad. Ya no estamos en las grandes decisiones ideológicas. Eso es parte de nuestro pasado. Estamos en un mundo pragmático, señor presidente. A través suyo, recordarle al congresista Rimarachín. Y pruebas al canto, señor presidente. Acá están las cifras del presupuesto del crecimiento con inclusión social. En el tema, por ejemplo, de protección social, que tiene que ver con los programas sociales, Juntos, Pensión 65, Cunamás, violencia familiar, prevención y tratamiento. Estamos pasando de un presupuesto de 2022 a... Muy bien, tiene interrupción. Continúa, congresista Rimarachín. Presidente. Gracias, presidente. Acaba la respuesta. Nosotros creemos, al igual que el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que el mito de la austeridad ya no va más, que no se puede comparar el presupuesto del Estado con el del hogar. Ya no funciona ese cuento, que solamente se debe gastar lo que se recauda. Esas recetas ya no valen, presidente. El Nobel recomienda que gastando más de lo que se recauda, se debe incentivar la producción y el empleo. Y acá está la propuesta técnica. Actualmente el presupuesto ha previsto un superávit de 1.2%. Tenemos la siguiente propuesta técnica: que se trabaje con 0.6 de superávit y no 1.2. Y entonces estaríamos liberando de los 7.000 millones, 3.491 millones que técnicamente proponemos vayan para la consolidación del crecimiento económico. Concluyó su tiempo, congresista Rimarachín. Continuamos. Congresista Enrique Bon. Concluyó su tiempo con todo lo que le dimos. Tenemos una lista y respetamos lo señalado por los voceros. Congresista Bon, ya concluyó su tiempo y el minuto adicional, congresista Rimarachín. No hay privilegios, hay un acuerdo de bancada. Que me señale su vocera o el vocero. Ok, un minuto a cuenta de su bancada. Gracias, presidente. Esos 3.491 millones que vayan a consolidación del crecimiento económico y la competitividad, en inversión descentralizada para los gobiernos regionales y locales, en infraestructura productiva para la pequeña agricultura abandonada, para el medio ambiente también. Hay que darle financiamiento al SENACE que están haciendo. No queremos que sea puro formulismo. También vaya a la reducción del déficit fiscal, a salud materna, al programa nutricional, a saneamiento básico, saneamiento rural, reparaciones de las víctimas de la violencia, complementación alimentaria, y también que vaya a la mejora de la calidad del gasto público. El año 2006 se habló de la reforma del Estado y se habló de un plan nacional de capacidades, el cual recién lo norman en el 2010, 4 años después. Bien, concluyó congresista Rimarachín. Congresista Enrique Bon. Una interrupción. Tiene la interrupción, congresista Bruce. Gracias, presidente. Presidente, solo 11 años atrás recuerdo haber estado en este hemiciclo sentado aquí, como están los señores ministros, sustentando el presupuesto del primer gabinete del presidente Toledo, que ese entonces era 38.000 millones, me acuerdo. Hoy estamos hablando de un presupuesto de 108.000 millones. Este crecimiento que ha tenido el país no se ha logrado con demagogia, se ha logrado con sanas políticas que han empezado 20 años atrás. Y solamente
Ha sido evitando ideas de aquellos que hablan fácilmente de repartir riquezas sin saber cómo crearlas. Por lo tanto, presidente, podemos discrepar de la forma como se utilizan los recursos, del dinamismo del gasto o de hacia qué sectores se está priorizando, pero que el país está enrumbado es un hecho que no se puede soslayar, y que aquellas ideas trasnochadas que hoy día nos presentan se ha demostrado hasta la saciedad que no sirven para crecer y luchar contra la pobreza del país. Muchas gracias, presidente. Congresista Bon. Presidente, una interrupción, la congresista Lourdes Alcorta. Congresista Alcorta, tiene la interrupción. Pensaba comenzar con otra cosa, pero voy a retomar las palabras del congresista Bruce, porque hay gente pues que habla sin saber lo que habla. Por más profundo que sea el señor Rimarachín, por más profundo que sea, entonces, ¿por qué puras alberjas firma usted el presupuesto, ¿Por qué diablos firma usted el endeudamiento? ¿Y por qué firma usted el financiamiento de todo este presupuesto que está renegando? Empobreciendo al país, engañando a la gente, manteniéndola pobre para mantener un liderazgo miserable en Cajamarca. Hay que tener a la gente pobre para mantener un liderazgo, y mientras más radical sea el discurso, más líderes son ustedes. Ustedes van a registrar en la historia la pobreza de Cajamarca. Ustedes serán los responsables. Gracias. Congresista Bon, inicie. Gracias, señor presidente. Señor presidente, a través suyo expresar mi saludo al presidente del Consejo de Ministros y al gabinete en pleno. Señor presidente, vamos a ver si utilizamos palabras positivas, constructivas. Me voy a referir a tres temas de especial importancia. En primer lugar, felicitar la creación del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra, Mi Riego, con una partida hasta de 1.000 millones de soles. Sobre el particular, quien habla ha presentado un proyecto de ley para declarar de necesidad pública la construcción de microrrepresas de irrigación, lo cual permite promover el desarrollo agrario en la zona menos desarrollada relativo del país. El Perú está dotado de importantes recursos hídricos, pero estas no están adecuadamente distribuidas por acción de la naturaleza. La microrrepresa y la pequeña irrigación tienen ventaja, tienen bajo costo, amplían las fronteras agrícolas, se puede construir en muy poco tiempo, aumentan la productividad, permiten el desarrollo de otras actividades. Por ejemplo, en la experiencia de los chinos de crear tilapia en esta pequeña represa, porque son peces herbívoros y que pueden aumentar la ingestión de proteínas de nuestros pueblos más alejados. Soy de los convencidos de que la construcción de microrrepresas y la pequeña irrigación permitirá reducir la pobreza rural y disminuir la migración del campo a la ciudad. En general considero que la creación del Fondo Mi Riego es bien conducido. Será uno de los mayores aciertos de este gobierno, por ser altamente inclusivo y de carácter permanente. Señor presidente, en segundo lugar, quiero referirme al caso de la provincia constitucional del Callao, del cual soy congresista. El proyecto de presupuesto del gobierno regional del Callao para el 2013 asciende a 778 millones de soles, monto mayor que el asignado en el 2012 en 8.8%. Sin embargo, este aumento del 8.8% es inferior al crecimiento del sector del público peruano en su conjunto, que asciende al 13.5%. En este sentido, señor presidente de la Comisión de Presupuesto, le solicito que se incremente el presupuesto del Callao en al menos 50 millones de soles para resolver los problemas que tiene el Callao, especialmente para el equipamiento de los establecimientos de salud y programas sociales. Señor presidente, el proyecto de inversión mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta Callao, que es importantísimo porque conecta
la carretera Panamericana Norte con el Callao, con el puerto del Callao, es uno de los proyectos más importantes que ejecuta el gobierno regional del Callao. Sin embargo, existen algunos obstáculos legales que no permiten la agilización de ejecución. En tal sentido, para superar estos obstáculos, propongo la incorporación de los siguientes artículos en la ley de presupuesto. Disposiciones complementarias finales. Facúltese al Poder Ejecutivo a incorporar en el presupuesto institucional de la Autoridad Portuaria Nacional del ejercicio fiscal 2013, mediante decreto supremo, con el voto probatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Transporte y Comunicación, los recursos de endeudamiento interno destinados a financiar la participación de la Autoridad Portuaria Nacional en la ejecución del proyecto Mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta, Callao. Autorícese en el presente año fiscal la realización de manera excepcional de la transferencia financiera que realice la Autoridad Portuaria Nacional al Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao para el financiamiento parcial del proyecto Mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta, Callao, ampliándose la vigencia del decreto de urgencia 052. Finalmente, señor presidente, quiero referirme al caso de los médicos. Últimamente un minuto para terminar. Últimamente se han aprobado iniciativas para mejorar la situación de remuneración y pago de bonos para los médicos del MINSA y de salud, situación que reconocemos como un esfuerzo que hace el gobierno y que incluso ha sido respaldado por la Comisión de Salud del Congreso de la República. Sin embargo, 23 médicos del INPE, 600 médicos legistas y los médicos de las Fuerzas Armadas no tienen esos beneficios que lo que solicito, señor presidente de la Comisión de Presupuesto, se otorgue la nivelación de bonos y remuneraciones y como perciben los médicos de MINSA, no solo por ser de justicia, sino porque están dentro de la ley del trabajo médico y debe tenerse en cuenta que a igual trabajo, igual remuneración. Solicito además la siguiente propuesta, señor presidente: lo de autorizar al Ministerio de Defensa a otorgar una asignación económica especial a favor del personal civil en servicio, del administrativo de salud y docente que elaboran el... Lo siento, son las reglas que usted mismo ha aprobado como vocero congresista. Tiene la palabra el congresista Ceballos. ¿Le puede pedir un minuto, una interrupción al congresista Ceballos? Presidente, ahorita estaba pidiendo interrupción. Sí. Adelante. Gracias, presidente. Gracias, congresista Ceballos. En esta oportunidad quisiera manifestar un pedido que es en beneficio de las personal de salud de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Se encuentran ya en 37 días de huelga nuestro personal de las Fuerzas Armadas, sector salud, y considero lo siguiente: se agrega una disposición complementaria final. Autorízase al Ministerio de Defensa a hacer extensivo los beneficios por concepto de asistencia nutricional y alimentación que establece la resolución ministerial número 717/2004 MINSA al personal asistencial que labora. Para terminar. Puede continuar con esa Ceballos. Gracias, presidente. Es un minuto. Al personal asistencial que labora en los establecimientos de salud del Ejército, de la Marina, de la Guerra y de la Fuerza Aérea del Perú. Señor congresista, muchas gracias. No hay adicional, es el tiempo ya del congresista Ceballos. Le podría conceder una segunda interrupción. Congresista Ceballos. Gracias, presidente. Un saludo cordial a los colegas y especialmente a los ministros que comparten una jornada de trabajo con nosotros. Presidente, primero una cuestión de orden. Presidente, para proponer una cuestión de orden, no observo al presidente de la Comisión de Presupuesto, quien es responsable del predictamen alcanzado. Yo entiendo que están acá los señores ministros, pero la contraparte nuestra no está presente.
pareciera un diálogo de sordos, con la consideración que me merecen, creo que se debe exigir su presencia aquí, muy al margen de que estén o no los técnicos. Está en la sala contigua, pero tomamos su indicación y se la hacemos, correcto, la presidente. transmitiremos. Gracias. Primero, presidente, para reiterar al señor Premier y ministro de Economía, reiterar no un pedido, sino un compromiso que tienen con la región de Moquegua. Estuvo el pleno sesionando en la provincia de Cerro de Nomate y asumieron con la región de Moquegua 3 compromisos concretos. Uno es la culminación del proyecto especial Pasto Grande para su segunda etapa con un presupuesto de 147 millones. El segundo es una contraparte, porque ya también está asumiendo responsabilidades financieras los gobiernos locales y el gobierno regional, es la carretera de integración Moquegua-Arequipa vía Omate. Y lo tercero es la construcción del hospital de Moquegua, con un monto de 56 millones. Simplemente reiterar el pedido porque hay un compromiso plasmado con las autoridades regionales de Moquegua. Sin embargo, presidente, me anima a participar un vacío que noto en el predictamen o en el dictamen de presupuesto. Si bien en la 37ª disposición complementaria se ha considerado a las universidades ampliando el uso de canon y regalías sin techo alguno, como planteaba el proyecto anterior, de un 20% para la acreditación, hoy día no existe ese techo, y se amplía no solamente para las universidades de Piura o Tumbes, sino para todas las universidades. Pero aquí hay un problema grave, presidente. Todas las universidades públicas que tienen canon y regalías, a la fecha no superan el 10% de gasto. Y no solamente este acontecer es del año presente, sino de años anteriores. ¿Y esto por qué? Porque hay un entrampamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública, que lo conoce perfectamente el ministro de Economía. Los recursos del canon y regalías, como está plasmado y reiterado en el presente dictamen, no pueden ser utilizados para preinversión, solo para inversión. Esto es, la universidad pública tiene canon, tiene regalías en grandes cantidades, pero no puede realizar estudios de perfil, ni mucho menos de factibilidad. Por ello, señor presidente, quiero invocar que se considere dentro del dictamen un añadido en los siguientes términos. Las universidades públicas podrán utilizar los recursos provenientes de las transferencias por conceptos de canon, sobre canon y regalías mineras para financiar la elaboración de sus estudios de preinversión en sus etapas de perfil y factibilidad de los proyectos de inversión pública, en el marco del sistema de inversión pública hasta el 5%. ¿Qué sucede, presidente? De que las universidades tienen presupuesto, pero no tienen recursos para hacer los estudios, y aparentemente deberían utilizar recursos de gasto corriente. Y este gasto corriente está, en cierta forma, en falta, siquiera para coberturar lo que es planillas. En este caso no estamos proponiendo ni sugiriendo algún gasto o presupuesto adicional, simplemente que hay una flexibilidad en el sistema de inversión pública para que las universidades públicas puedan coger el 5%. Y esto destinarlo a estudios de perfil y de factibilidad. Y con esto obviamente no tendríamos ningún entrampamiento en el gasto que se esté exigiendo a las universidades. Más aún, en la 49ª disposición del dictamen se ha establecido que se va a realizar un estudio de las universidades públicas respecto al impacto del canon y regalías. Es decir, si se va a realizar un estudio, obviamente que la respuesta es más que obvia, no gastan. Pero no gastan porque falta capacidad de gasto, no hay gerenciamiento, sino que hay un entrampamiento normativo en el sistema del SNIP. No pueden gastar porque no tienen recursos para realizar los estudios. Por otro lado, presidente, acudiendo a una fórmula equitativa y equilibrada, también tenemos que ser justos y coherentes. Hay universidades públicas que no reciben recursos vía canon y regalías, solo una contraparte de lo que le asigne el Ejecutivo. En ese sentido, presidente, yo quiero proponer que también se añada a la ley de presupuesto la posibilidad de que aquellas universidades públicas de regiones que no reciben canon y regalías puedan acogerse a la ley 29.200. Acuente su bancada. Acuente la bancada. Correcto, gracias, presidente. Sí, sugería de que se añada en el dictamen la posibilidad de que las universidades de aquellas regiones que no perciben canon, sobre canon y regalías mineras puedan acogerse a la ley 29.230 denominada obras por impuestos. La ley a la fecha permite que las municipalidades y los gobiernos regionales puedan acogerse a ella, más no las universidades públicas. En ese sentido, presidente, considero que sería perfectamente posible, viable, pero sobre todo equilibrar, que no solo las universidades que perciben canon y regalías, sino aquellas otras que no lo perciben, también tengan posibilidades de hacer inversión
en infraestructura, de hacer investigación, de tal suerte que actuaríamos con mayores criterios de ponderación, de justicia y oportunidad para todos. Es todo, presidente. Muchas gracias. Congresista Teófilo Gamarra. Gracias, señor presidente. La verdad, estamos ante un presupuesto histórico, señor presidente. Es la primera vez que un gobierno destina ingentes cantidades para combatir la pobreza, la miseria, la desnutrición, para tratar de nivelar el tema de la educación, la salud. Y es por eso, señor presidente, que decimos que este es un presupuesto histórico, porque va a generar la inclusión social y a satisfacer en algo el hambre del pueblo. En ese contexto, por ejemplo, podemos destacar cifras muy importantes, señor presidente. En educación hay una diferencia sustancial con relación al año pasado de 1.729 millones. En salud hay una diferencia sustancial mayor con relación al año pasado de 1.202 millones. En otros casos, señor, en seguridad ciudadana, en energía, en transporte, hay cifras que se han incrementado ostensiblemente, y con ello este gobierno está demostrando, señor presidente, una gran preocupación por los sectores más deprimidos. En ese contexto, por ejemplo, en apoyo social, en programas sociales, hay un incremento de 1.549 millones, señor presidente. Son importes que realmente van a generar mayor inclusión, mayor dinero en los programas sociales. Y con ello, esto llegará directamente al estómago de los más pobres, señor presidente. Por otro lado, es necesario hacer algunas propuestas. En ese contexto, es necesario hacer la propuesta con relación a los proyectos de inversión: puente, mercado Camal de Huánuco, hospital, autopista Lago Cayali. Señor presidente, es necesario asegurar la elaboración de los expedientes técnicos de diversos proyectos de inversión que contribuirán a satisfacer la demanda del servicio básico de salud, así como el transporte, producción y desarrollo económico de los departamentos de Huánuco, a cargo de la Municipalidad de 2 de Mayo, y Ucayali, a cargo del Gobierno Regional de Ucayali. De no contarse con los respectivos expedientes técnicos, se dilatará más la ejecución de dichos proyectos de inversión, repercutiendo en la desatención del servicio de salud en zonas que por su característica geográfica y grado de pobreza carecen de alternativas donde recurrir para la atención de sus requerimientos en materia de salud, transporte, producción y desarrollo económico. En ese sentido, la propuesta de disposición incluye a los proyectos de inversión con declaratoria de viabilidad del SNIP, y son los siguientes: construcción puente carrozable en la Unión Provincia de 2 de Mayo, Huánuco; mejoramiento del servicio de comercialización de productos de primera necesidad, mercado de abastos en la ciudad de la Unión Provincia de 2 de Mayo, Huánuco. Terminó su tiempo. 1 minuto. Instalación, equipamiento y camal municipal de la Unión Provincia de 2 de Mayo, Huánuco; fortalecimiento de los servicios de salud del Hospital Regional de Pucallpa, región Ucayali; mejoramiento del Jirón Guillermo Sile y autopista Sánchez Carrión y avenida Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo; y acondicionamiento turístico del lago Yarinacocha, región Ucayali. Esto lo vamos a presentar con la suscripción correspondiente. Adicionalmente, tenemos la propuesta con relación al financiamiento para la implementación de los juzgados tributarios. Señor presidente, entre los temas sometidos a controversia de más alta incidencia que se ha venido reportando, destacan los concernientes a las materias tributarias, aduanera y del Indecopi, lo cual conlleva a que se adopten las medidas del caso para otorgar la celeridad necesaria en el trámite de dichas causas, para lo cual se propone un artículo para financiar con cargo al presupuesto del pliego de la SUNAT la creación e implementación en el Poder Judicial de salas y juzgados especializados en materia tributaria. Al respecto vamos a presentar la propuesta firmada, señor presidente. Por otro lado, pediría más tiempo porque tengo varias propuestas a nombre de la bancada. Lo lamentamos, señor congresista, coordine con su vocero. Tiene la palabra el congresista Tubino.
Señor presidente, me están pidiendo una interrupción, señor presidente. Un minuto, por favor. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tubino. El tema del CAFAE en salud es un problema a nivel nacional. Solicito, presidente, la continuidad del pago de incentivos laborales a través del CAFAE a los profesionales de la salud que desempeñan funciones exclusivamente administrativas. Modifíquese el inciso B7 de la 9ª disposición transitoria de la ley número 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, para que los profesionales de la salud que vienen a desempeñar funciones estrictamente administrativas continúen percibiendo el incentivo laboral a través del CAFAE. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Tubino. Puede iniciar, congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo al señor primer ministro y al gabinete en pleno. Decir lo siguiente: hace unos días hemos tenido una convocatoria, me pareció muy importante, en lo cual se nos muestra cómo va a participar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en una política importante, la inclusión social. Sin embargo, debo decir lo siguiente: la caridad debe comenzar por casa. ¿Y a qué me refiero? Que un gobierno que lucha contra la pobreza y la pobreza extrema no debe colocar a ninguna persona que lo sirve en pobreza y pobreza extrema. Y eso es lo que estamos viendo hoy día en el Perú. Eso es lo que vemos en los puestos de vigilancia. Eso vemos cuando desplegamos nuestro personal en zonas de emergencia. Eso es lo que no debe suceder jamás. Y siendo coherente, lucha contra la pobreza y la pobreza extrema al interior de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Nos preocupa, señor presidente, el secretismo con el que se ha tratado el tema de los saberes y pensiones de nuestras Fuerzas Armadas y Policía. No se ha escuchado los planteamientos profesionales surgidos al interior de las Fuerzas Armadas y de las mismas organizaciones que nos representan y asociaciones. Hoy se habla de aumento de remuneraciones y pensiones, que nos parece muy bien. Sin embargo, veo que no se entiende la importancia de la pensión renovable. La pensión renovable permite que el personal militar y policial considere un justo pago por el sacrificio realizado y el alto riesgo de vida que son sometidos. ¿Cómo le vamos a quitar la pensión renovable? El militar, el policía, con todo el respeto a nuestros funcionarios públicos, no es lo mismo, arriesga su vida continuamente y tiene un régimen especial. Eso es lo que hay que entender profundamente antes de pensar en otra cosa. Con relación a la región Ucayali, los peruanos hemos visto con dolor 11 ucayalinos han muerto y miles han sido contagiados por el dengue. Los señores ministros han visitado, me parece muy bien, la región Ucayali, constatando in situ la enorme falencia y precariedad del sistema de salud de nuestra región. Se ha podido observar el hospital regional se encuentra en malas condiciones y para eso tenemos que enfrentar esa situación. Este gobierno ha prometido que en todas las provincias deben haber hospitales como corresponde a un país en mediano desarrollo como el Perú. Es por ello, señor presidente, que solicito se incorpore en el presupuesto